¿Qué tal, mis queridos amigos de YouTube? Soy el psicólogo Javier Contreras y en esta noche maravillosa de hoy, domingo 18 de diciembre del 2022, traigo para todos y cada uno de ustedes esta maravillosa conferencia que se titula Depresión en Cristianos, donde abordaremos temas maravillosos, como por ejemplo la gestión emocional, cómo ayudar a alguien con depresión, el amor propio, entre otros muchos temas. Así que sean todos bienvenidos y espero desde un principio que esta conferencia sea de gran utilidad para todos ustedes, los espectadores, en esta noche. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, empecemos hablando cómo podemos ayudar si a un amigo o a un familiar que padece del trastorno depresivo, ¿sí? Según el criterio diagnóstico del DSM-5, que es lo que nosotros utilizamos para catalogar estos trastornos, pues, de la salud mental. Entonces, primero, entender que la depresión como tal es muy difícil de entender, ¿sí? A menudo esto genera mucha incertidumbre y ansiedad en las personas del entorno que lo han padecido. A veces resulta muy difícil también encontrar ese lugar adecuado entre el familiar y el médico. Sin embargo, los familiares o los amigos tienen un papel esencial gracias al apoyo que se le puede proporcionar al familiar que padece de esta depresión. Entonces, primero, entender que la depresión es una enfermedad. ¿Listo? Empecemos por ahí. Segundo, empezar a conocer los síntomas de la depresión. Tercero, ayudar a consultar y a seguir el tratamiento adecuado. Entonces, si tú no sabes qué es la depresión y quieres ayudar a alguien que padece de esto porque la persona te dice a ti, oye, me han dicho que padezco depresión, entonces yo te invito para que tú averigües qué es la depresión. ¿Listo? Empezar por ahí. Siguiente, apoyar manteniendo una cierta distancia. No hay que agobiar, no hay que sobreproteger. ¿Listo? Hay que dejar que también las personas que sufren de esto pues traten de sobrellevar no solos, pero sí acompañados bajo un límite de distancia estas situaciones. Ayudar a expresar si las hubiera las ideas de suicidio, que es muy, pero muy común en estos casos. Esto puede facilitar, esto puede facilitar la prevención. ¿Listo? La prevención del suicidio. Cuidarse usted también para que su ayuda sea lo más eficaz posible. No vaya a ser que esta persona que tiene depresión, que es grave, te la vaya, como se dice por ahí, a contagiar. Cosa que pues claramente no va a suceder, pero si tú eres una persona débil emocionalmente, entonces la idea es que te capacites en este tema para que puedas ayudar adecuadamente a las personas que lo padecen, que están en tu entorno, pero que no te sobrecargue a ti, o sea, que tú no tengas esa responsabilidad como tal. Listo, que lo hagas como un apoyo hacia la persona y no lo entiendas como una responsabilidad que tú estás adquiriendo. Bueno, entonces como lo venimos hablando, hay que entender que la depresión es una enfermedad y tenemos que aprender a conocer sus síntomas, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que tienen sus creencias que son muy populares acerca de la depresión y dicen, no, es que la depresión es una forma de ser, es una falta de voluntad de la persona, es una señal de debilidad, ¿sí? Son personas histéricas. Nada de esto es cierto. La depresión es una enfermedad como la diabetes o una úlcera de estómago y por tanto su aparición no depende de las personas que la sufren y requiere un diagnóstico y un tratamiento específico. Solo los profesionales de la salud mental pueden diagnosticar con precisión si su ser querido sufre depresión. El diagnóstico se hace en base a unos criterios bien definidos según la intensidad y duración de determinados síntomas y no debe tomarse a la ligera, ni pensar que es posible hacerle
a ojo o dejarnos guiar por intuición. Hay personas que confunden que cuando, por ejemplo, llevan 2 días muy tristes, entonces dicen, ya, yo tengo depresión. Y eso es completamente falso. La tristeza es una emoción y la depresión es un trastorno. Es un trastorno del estado del ánimo. ¿Listo? Entonces hay que aclarar las diferencias. Tener tristeza no es lo mismo que sufrir de depresión. La depresión tiene repercusiones no solo para la persona que la sufre, sino que también afecta a los familiares, a los amigos, a las personas cercanas, pues la persona deprimida muestra una serie de cambios en el comportamiento y en las relaciones con los demás. Pero, ¿cuáles son las causas de la depresión? Por lo general se considera que existen factores biológicos, psicológicos y ambientales, es decir, aquellos relacionados con el estado social o la familia. Algunos de ellos pueden actuar bastantes antes de que se presente la depresión. Ellos, como se dice, preparan el terreno y se les conoce como esos factores de riesgo o factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, el hecho de tener padres o madres que han sufrido depresión aumentaría el riesgo de poder verse afectados por la enfermedad. Del mismo modo, el hecho de vivir acontecimientos traumáticos o conflictos graves en la familia durante la primera infancia está asociado con un mayor riesgo de depresión en la edad adulta. Otros factores actúan justo antes de la depresión, la desencadenan y se les conoce como factores precipitantes. Algunos de los factores que pueden favorecer o precipitar la aparición de una depresión son los factores genéticos, los factores biológicos, los factores sociales, entre otros. ¿Cuáles son los factores genéticos? En algunas personas pueden haber una predisposición genética, existiendo antecedentes familiares que aumentan la probabilidad de padecerlo. ¿Cuáles son los factores biológicos? En nuestro cerebro existen sustancias químicas denominadas neurotransmisores, que pasan señales de una célula a otra. En la depresión, algunos de esos sistemas, particularmente los de la serotonina y la noradrenalina, parecen no estar funcionando correctamente. Las mujeres sufren con mayor frecuencia depresiones que los hombres. Algunas las presentan tras el parto por los cambios hormonales que se producen durante este periodo. Es lo que nosotros denominamos depresión postparto. ¿Cuáles son los factores sociales? Son las determinadas situaciones especialmente complicadas y difíciles que ocurren en la vida. Los problemas familiares, problemas laborales, problemas sentimentales, etc. Pueden favorecer, ¿sí? Estas situaciones pueden favorecer la aparición de la depresión como tal. Algunos estudios nos muestran que la depresión y la ansiedad predominan en las mujeres. Este tipo de trastornos están asociados significativamente con factores de riesgo social como las carencias socioeconómicas. ¿Listo? La continua responsabilidad del cuidado de terceras personas o la violencia de género. Entre otras cosas que también pueden predisponer la depresión, como por ejemplo una enfermedad física, como por ejemplo lo es el cáncer, la diabetes, enfermedades cardíacas, el Parkinson, trastornos de alimentación, la trombosis, el Alzheimer, cualquier tipo de enfermedad física o la toma de ciertos fármacos hacen que ésta aparezca como tal. Algo muy importante que hay que aclarar y es que el consumo del alcohol y las drogas también favorece la aparición de la depresión. Vamos a ver algunos síntomas de la depresión. En temas de conducta, ataques de llanto, aislamiento, descuido de las responsabilidades, abandonos de su apariencia, pérdida de motivaciones, lentitud y torpeza. En el tema de las emociones, por ejemplo, aparece recurrentemente la tristeza, la ansiedad, la culpabilidad, la ira, la irritabilidad. Hay poca tolerancia a esos pequeños contratiempos. Hay falta de ilusión e iniciativa.
Hay sensación de dejadez, hay cambios de humor, falta de emociones, es decir, ese embotamiento afectivo, hay falta de sentimientos, ¿sí? Y aumenta el sentimiento de desesperanza. En el tema de los pensamientos, la autocrítica, preocupación, pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la toma de decisiones, confusión, pensamientos referentes a que otras personas le vean mal. Bueno, y algunos de los síntomas físicos son, por ejemplo, la sensación de cansancio, la falta de energía, el dormir mucho o muy poco, ¿sí? Cualquiera de los dos excesos, comer en exceso o la pérdida de apetito, el estreñimiento, la pérdida o aumento del peso excesivo, por ejemplo, en las mujeres el ciclo menstrual que se vuelve irregular, la pérdida del apetito sexual y algunos dolores sin explicación aparente. Pasamos al segundo tema, algunos prejuicios errados sobre la depresión. Cuando nosotros hablamos de prejuicios, entendemos la palabra o el término prejuicios como las actitudes negativas u hostiles hacia ciertos grupos de personas. Bueno, las personas con enfermedad mental sufren además de las discapacidades y dificultades de integración derivadas directamente de la enfermedad, las consecuencias del desconocimiento social que existe hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen. Este prejuicio social determina y especifica en muchos casos las dificultades de integración social y laboral de estas personas. Las actitudes sociales de rechazo hacia las personas y la consecuencia de una imagen social negativa pueden levantar barreras sociales adicionales que aumentan su riesgo de aislamiento y marginación. Por ello, es evidente que una atención integral a las personas con enfermedad mental, en este caso hablando de la depresión, no solo tiene que cubrir suficientemente sus necesidades de apoyo e integración, sino que simultáneamente también debe de establecer acciones que disminuyan o eliminen las consecuencias negativas del estigma que tradicionalmente pesa sobre ellos. Por eso en este video quiero dedicar estos quizás segundos para invitar al gobierno nacional y quizás en cualquier país que en este momento me estén viendo, para que desde el gobierno, desde el Congreso, desde el Senado, desde donde se saquen las leyes en cada nación, se empiece a promulgar un poco más el cuidado de la salud mental, que en los colegios, en las instituciones educativas, se empiece a tocar más el tema sobre la inteligencia y la regulación emocional, que si hay un psicólogo en una institución educativa, realmente se toquen y se aborden estos temas como comunidad para que las personas que padezcan depresión tengan un apoyo, pero que también puedan salir adelante, porque esto no es un juego, esto es algo que realmente hay que prestar atención. Entonces, con mucho cariño para cada uno de ustedes, yo hago este video, yo hago esta conferencia, es con mucho cariño, pero también para que llegue a muchas personas y que quizás personas importantes que tienen rangos importantes me estén escuchando y tomen esas acciones urgentemente, porque es un llamado urgente a la comunidad en general. Investiguen, no, no traguen completo, no pasen completo. Tienen que investigar a fondo sobre estos trastornos, porque realmente son temas que llevan mucha más profundidad que quizás lo que se está hablando en este video, pero que es de mucha importancia, porque hay mucho estigma, hay mucho prejuicio, hay mucha gente que dice, no, si usted sufre depresión es porque vive en pecado, si usted sufre depresión es porque está loco, y eso es completamente falso. Yo en este momento
hice esta conferencia que se titula Depresión en Cristianos. Pero como se dan cuenta, este es un tema para todos, porque puede que tú seas cristiano, pero y si tu familia no lo es, entonces hay algo que se llama también la libertad religiosa y tiene que ir de la mano de la salud mental. Como lo hablaba en otro video en mi canal de YouTube, eh, seguramente ya lo vieron o bueno, no sé si lo hayan visto, los invito para que lo vean, pero es importante que aún en las comunidades religiosas X o Y de denominación religiosa se aborden estos temas, sobre todo con los líderes religiosos que tienen a cargo tantas gentes, tanta comunidad a su cargo, ¿cierto? Tienen tanta responsabilidad. Entonces es importante que estos temas dejen de ser un tabú y se empiecen a considerar como una realidad que es bonito, es hermoso cuando se empieza a hablar espontáneamente sobre esos temas, que cuando una persona le dice a un amigo, voy donde el psicólogo, esa persona le diga, excelente, ve, porque ya no se trata de una locura, ya no se trata de que si tú vas al psicólogo es porque estás loco, no. Si tú vas al psicólogo es como si fueras a un médico general o a un médico especialista en algo, porque necesitas de ayuda. Todos, absolutamente todos, necesitamos de la ayuda de otro, de un profesional que se haya preparado en el tema, de un profesional que haya estudiado estos temas en específico. Así que esa es la cordial invitación para cada uno de ustedes.